Carla viene al programa porque está cansada de vivir con su madre en la misma casa. ¿Podrán resolver los problemas que arrastran desde hace años? Me gustaría que ella me tratara como su hija y no como una amiga que no pudo tener. Pero no quiero seguir teniendo el mismo contacto que tengo con ella. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Carla y doña Jocelyn, bienvenida ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, señorita. Bueno, mi caso es básicamente que no quiero seguir en convivencia con mi madre. Vivimos en la misma casa, pero no quiero seguir teniendo el mismo contacto que tengo con ella. Debido a sus actitudes que tiene conmigo, a la forma en la que me trata, y no me siento cómoda. No me siento cómoda estando con ella. La verdad de las cosas es que hace mucho tiempo que ni siquiera siento cariño de su parte. ¿Y por qué? ¿Qué pasó entre ustedes? Bueno, esto comenzó hace mucho tiempo, ya yo tengo 23 años y cuando yo tenía 14 aproximadamente, mi madre se separó de mi papá, pero siguieron viviendo en la misma casa, a lo cual ella me culpó a mí de su separación, cosa que hasta el día de hoy ella ha negado. Yo fui a psicólogo a hablar de este tema con ella justamente porque era menor de edad y frente a la psicóloga negó cualquier cosa que ella me haya dicho en ese momento. Siempre ha referido ella que yo soy muy parecida a mi papá y siento que el problema se basa en eso principalmente. ¿Y antes de eso la relación entre ustedes era normal, era buena, cercana? Bueno, cuando era pequeña creo que sí, porque nos apoyábamos mutuamente, ella estaba para mí en todo, pero de un momento a otro esto se quebró. Yo comencé a salir más con mi papá, empecé a tener mis relaciones amistosas, el colegio, no, algo ahí se quebró totalmente. Y ambas viven en la casa que era la casa de la familia, de la que su papá Exactamente, sale cuando se separan. Exactamente, el dueño es mi papá. ¿Y entonces usted qué pretende, que su mamá salga de la casa? Mire, yo sé que no están las condiciones para que eso suceda, sería lo Entonces, ideal. Pero la verdad de las cosas es que a mí me encantaría poder tener una buena relación con ella. Me gustaría que ella me tratara como su hija y no como una amiga que no pudo tener. Porque lamentablemente la relación madre-hija no existe. No hay ni ¿qué un... opina de lo que escucha doña Jocelyn? ¿Es efectivo que usted, cuando su hija tenía 14 años, hace 9 años atrás, la hace responsable de la separación con el padre y es eso lo que quiebra la cercanía que uno esperaría entre madre e hija? Ella dice que sí, la verdad no tengo, no recuerdo ese episodio. Yo sé que sí tuvimos, que le haya dicho directamente a ella que ella era la culpable, no, pero ella siempre me ha dicho lo mismo, que yo la hice responsable. No sé si conversando, no sé si en algún momento dije algo que yo la haya sentido como que yo la hice ¿Y hoy responsable. siente que su hija tuvo algo que ver con esa separación? No, la separación fue justamente para que la niña no siguiera en este círculo de violencia en donde estábamos relacionadas nosotros con el papá de ella. Porque ella es víctima de violencia intrafamiliar. Estuvo desde mi embarazo, desde su infancia, adolescencia, hoy en día sigue siendo víctima de violencia intrafamiliar. Porque si bien nosotros no estamos juntos, el papá de una u otra forma la hace responsable de cosas que a ella no le corresponden, ¿Cómo cuáles? de tener información de lo que pasa en la casa, de las cosas que yo hago, de culparla cuando era chica de cosas que ella no tenía por qué ser responsable, exponerla a situaciones de violencia en donde la ponía ella enfrente de, mira, tu mamá quiere ser así, una inútil, tu mamá no tiene personalidad y tú vas a ser igual. Tu mamá no sé, era un estorbo en la casa. O sea, era una violencia triangulada entre ustedes. Claro, la ponía ella como ejemplo. Le ¿Y decía, esa fue la razón del quiebre de la relación con él?
Es que son muchas cosas, fueron años en donde había solamente una postura y se hacía lo que, en el fondo al final se hacía lo que él quería igual, o sea, en todo sentido, o sea, era exponerla a situaciones que no correspondía. Siempre le decía, ¿por qué decir esas cosas por delante de ella? ¿Qué sentido tiene que ¿Pero me fue realizas esta por lo que historia de está pasando? violencia la que termina con la relación? Sí, sí, sí. Que me ¿Pero fue realizas esta por lo que historia está de pasando. violencia la que termina con la relación? Sí, sí, sí. Y eso, la consecuencia de todo eso fue que él saliera de la casa. ¿Él salió de la casa por voluntad propia? ¿Porque No, usted por le pidió? tribunal, Ah, por una orden de alejamiento, sí. Sí, nosotros nos separamos en 2018, pero como era su casa, siguió viviendo en la misma... claro, lo que nos contaba ella. Sí. Pero siguió agrediendo igual, pues, o sea, exigiendo cosas, no sé, se tenía que hacer todo igual como él decía que se hiciera. Y el 2024 tomé la decisión de demandar, de hacer algo, porque yo había preguntado en la comisaría si podía denunciar todo este tipo de cosas porque yo no estaba trabajando. Me había dicho tantas veces que yo no podía trabajar porque no servía en realidad para hacer un montón de cosas que no, o sea, si no vivía con él no iba a poder sobrevivir, no tener una casa, tener un trabajo porque no tenía la personalidad para hacerlo, no tenía quien me apoyara, mi papá había fallecido hacía poco. Y siempre pensé que si no estaba él, que si no había el alimento que daba él, o sea, su casa, sus cosas, ¿qué iba a hacer yo? Nada. ¿Usted fue casada con él? No. Convivencia. Y pregunté en la comisaría y me dijeron que era bien difícil que se lograra algo porque si no habían golpes en donde yo tuviera lesiones o marcas, la violencia psicológica había que probarla. Pero yo no sabía que se podía hacer esto en el tribunal directamente. ¿Usted no recordaba esta historia, doña Carla? Porque por su edad y dada el poco tiempo que ha pasado, o sea, la última orden de alejamiento, que es la que saca a su padre de la casa, es de hace un año atrás. Mire, señorita, lo que pasa es que mi mamá se está enfocando mucho en lo que es mi papá. Yo entiendo que ellos tuvieron sus problemas, pero era algo de ellos. Y mi mamá siempre ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora, que es que yo cada vez que digo que tengo un problema con ella, saca a mi papá a la conversación para poder, en el fondo, lo que yo entiendo que es para poder justificar sus actos con lo que vivió con mi papá. Porque mi papá quizá no fue el mejor ejemplo, pero gracias a él yo estoy estudiando, gracias a él yo soy una persona derecha, gracias a él soy muy transparente con todo lo que hablo, porque mi mamá siempre me enseñó que no tenía que decir cosas, que tenía que ocultar esto, que tenía que mentir, que mi papá no le podía decir nada. Muchas veces la necesité y ella simplemente me ignoraba. Hasta el día de hoy yo le digo, mamá, quiero conversar esto contigo. Ella se va, me da la espalda, no conversa conmigo, no me mira la cara, me ignora, me da portazo. En crisis de ansiedad, como lo mencioné en algún momento, ella en vez de apoyarme, de darme un abrazo, de decirme, hija, no te preocupes, me tiraba agua. Entonces, ¿cómo explico yo eso que tenga que ver con el tema de mi papá? Cuando mi papá, si bien le dijo a mi mamá en Eso algún... tiene un nombre. Y le vamos a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que ingrese para saber si se asimila o no a lo que se conoce como alienación parental. Lo que pasa es Lo que que usted está describiendo a mí me preocupa muchísimo, porque Sí, como... hay un relato que es muy parecido al relato que tienen los hombres que ejercen violencia. Y cuando los hijos han vivido en esa mecánica de funcionamiento y en esa forma de mirar las cosas, tienden a repetir lo mismo. Sí, Si usted se escucha, una vez que se sane, una vez que tenga una terapia y se escucha lo que me acaba de decir, usted misma se va a espantar de lo que acaba de decir. Hay cosas que podemos analizar y que probablemente tienen que ver con esta mecánica de funcionamiento violenta que tenían y que de la que su madre tendrá que hacerse cargo. Pero hay otras tantas que su padre podría decir exactamente las mismas. Hay una suerte de identificación con el agresor en estos casos. Tiene que ver cuando son personas que han estado sometidas a violencia durante mucho tiempo
y empiezan a aprender estos relatos violentos, no se dan cuenta que hay violencia hacia ellas y empiezan a identificarse con el agresor en contra de la víctima. Lamentablemente, no es extraño. Lamentablemente se da en muchos casos. Y acá tenemos a una hija que lo está pasando muy mal. Que lo está pasando mal, que está con síntomas depresivos, pero está enfocando esto hacia la persona que no corresponde. Porque es más llevadero enfocarlo hacia ese lado, porque su aparato psíquico le permite más fácilmente enfocarlo hacia ese lado. Pero si sirve de algo, Carla, el relato de violencia que yo pude escuchar de tu mamá, de Jocelyn, que no lo vamos a replicar acá, es tremendamente... Tiene todos los criterios de veracidad, Carmen Gloria. Todos. Además, debo agregar que también, de acuerdo a la investigación que nosotros realizamos, existe una formalización. O sea, se hizo un proceso judicial y el juez llegó a la convicción de que por lo menos ameritaba ser formalizado este caballero por maltrato habitual en contra de la señora. Y efectivamente hay orden de alejamiento que se mantiene hasta hoy vigente en favor de la señora y una de sus hijas y en contra de él. Sin embargo, Carla niega esta violencia. Lo que No, lo que yo negué, disculpe, los golpes. Yo acepto que, como lo dije recién, acepto todo lo que le puedo decir a ella, pero yo lo que vine aquí es a mejorar mi relación con ella. Porque hasta el día de hoy, el que está aquí dándome todo el apoyo es mi papá. No vengo a defenderlo, no vengo a decir que es mentira nada, no. Lo que yo vengo es a que mi mamá me trate como una hija, nada más. Porque de verdad que yo entiendo... Es imposible tocar ese punto sin tocar el otro. Tocar el otro. No, sí, esto es por eso consecuencia de eso. Claro, a eso es lo que voy. Porque intentamos muchas veces conversar, intentamos muchas veces arreglar estas cosas, intentamos de todo. Intentamos de todo. No es como que digamos que es primera vez que estamos aquí. Y si usted no escucha a nuestro psicólogo, no va a entender por qué no avanza en ese punto. Porque hay un obstáculo evidente. Hay un bloqueo que no es voluntario, que tiene que ver con cómo creciste, Claro, con me cómo imagino. se fue configurando tu realidad. Y en torno a eso, a veces hay cosas que nuestro cerebro no nos deja ver. Y acá sí hay una mamá que está tremendamente afectada por la relación con su hija, que está tremendamente afectada por no lograr ayudar a su hija y que cuando yo hablé con ella, nunca habló de ella. Nunca habló de su necesidad de reparación, de su angustia, de su necesidad de salir adelante. Habló de su hija, de lo dañada que la ve, de cómo quiere que salga adelante, de cómo necesita que su hija se sienta mejor y que esté mejor. ¿Y qué hace ella para que yo esté mejor? ¿Qué podría hacer, crees tú? Eso es lo que yo me pregunto, por eso estoy acá. Porque lo intenté y no. Hablo con ella y insisto, si solo me va a ignorar, ¿qué hago yo con estar acá hablando todo lo que quiero hablar y todo lo que tengo por decir? Si ella solo va a enfocarse... Entiendo todo esto, de verdad que lo entiendo. Solo que de verdad yo necesito tener a mi mamá. De verdad que lo necesito. O sea, no es algo que yo diga, no, es que porque tuve problemas con mi papá. Yo no lo entiendo en sus zapatos, obviamente, porque no lo pasé. Pero quisiera entender por qué no tengo el apoyo de ella. Eso es lo que necesito yo. Sé que me cuesta entenderlo, sé que tengo mis cosas también, sé que no... También he cometido muchos errores, lo sé. Pero hago todos los esfuerzos posibles para yo surgir. Lo hice con mi mamá, la ayudé un montón en que se separara de mi papá, la ayudé a que buscara trabajo, la ayudé a que fuera una persona fuerte, la ayudé a que se empoderara, disculpe. Y cuando lo hizo, yo desaparecí. Vine a vivir acá a Santiago, estuve sola, no recibí nunca un llamado, nunca un hija, ¿cómo estás? Un hija, te extraño, te quiero, ¿cómo te está yendo? Yo le conté a usted el problema principal que tuve personalmente, por el cual ella me dejó de lado, me hizo callar.
Y no sé si eso tiene justificación o si es que hay alguna forma de explicarme por qué ella dijo que me callara y que no iba a escucharme. Cuando una mamá está dañada y tiene una hija dañada también, hace lo que puede. Muchas veces no es lo que la hija querría que hiciera. Y en este caso, Jocelyn está muy dañada. Sí, me imagino. Está con muchas secuelas. Y a veces el amor que recibimos de parte de alguien dañado no es el amor que queremos recibir o cómo lo queremos recibir. Pero está. ¿No es así, Jocelyn? Sí, yo necesito ayuda para ella. Una terapia de verdad, una terapia que le ayude a sanar, Sí, estoy en terapia. a dejar que sane sus heridas internas que tiene para que pueda avanzar, para usted que está sea en un terapia? adulto. Ninguna de las dos. Yo sí estoy en terapia. Llevo hartos meses con psicóloga, psiquiatra y estoy con pastillas para poder dormir y estar tranquila durante el día. ¿Y usted? No. Cuando uno conoce historias de violencia intensa, que lo primero que me gustaría aclarar, sobre todo por una aseveración que hizo usted por ahí, tendemos a pensar que la violencia física es peor que la psicológica. Y en algunos casos es verdad, porque puede costar incluso la vida, la física. Pero en otros no es tan cierto. Y en otros es tan dolorosa y deja tantas cicatrices, la física como la psicológica. Cuando hablamos de maltrato habitual, podemos llegar a hablar no necesariamente de violencia física, sino que de conductas que son reiterativas en el tiempo y que cumplen con el tipo que establece la ley para ser sancionadas. Cuando cumplen con el tipo que establece la ley es porque constituye un delito. Así de grave es. Y puede dañar la psique de una persona de por vida. No basta con salir del círculo de la violencia, sino que además hay que sanar. Y cuando una madre está así de dañada, salvando su propia vida, salvando la vida de los hijos, sin un peso en la cartera para sobrevivir, usted es demasiado joven para entender que muchísimas veces, la mayor cantidad de las veces, el estado de necesidad nos alcanza para preocuparnos de lo mínimo. Y cuando pasa ese estado de necesidad, ese estado de urgencia, ese estado de sobrevivencia, recién empezamos a darnos cuenta que muchas veces eso significó a lo mejor no darnos cuenta de que nuestro hijo lo estaba pasando mal, de no tener tiempo para ir a lo mejor a la reunión de apoderados, de no sentarme a conversar y explicarle a mi hijo lo que estábamos viviendo, porque se está en estado que yo llamo de sobrevivencia, de salvar la vida. Y el colapso que se produce en la capacidad de análisis y en la capacidad de ver al resto es importante. Y por supuesto que en ese periodo puede haber invisibilizado situaciones que le pasaron a usted, que dentro de esta gravedad a lo mejor no eran tan vitales, o puede haber omitido decir la palabra correcta o tener el gesto correcto con una hija porque habían prioridades básicas que había que cumplir. Y insisto, yo no conozco tan en profundidad ni lo que usted sintió, ni lo que la señora sintió. Pero he visto pasar tantas historias de violencia que me atrevería a asegurar que muy cerca de eso estuvieron. He visto pasar tantas historias de violencia que me atrevería a asegurar que muy cerca de eso estuvieron. Totalmente. Los seres humanos nos organizamos en una suerte de pirámide, que se llama la pirámide de Maslow. En donde, ¿cuáles son mis primeras necesidades? Las básicas. Vivir, sobrevivir, comer, supervivencia. Después vienen las otras. Y las emocionales están mucho más arriba.
Y lamentablemente, cuando tenemos que enfocarnos en las primeras, en librarnos de la violencia, en salir adelante, en sacar adelante, acá hay otra hermana de 15 años que además tiene una neurodivergencia. A veces no tenemos la capacidad siquiera de mirar las otras. Y ante eso no podemos ser juzgados. Y yo sé que probablemente te dolió. Sé que probablemente incluso dejó una marca dolorosa. Sí, por supuesto. Pero uno no puede pedir al otro lo que no puede dar. Y en esos momentos, una mamá contenedora, que te escuchara, no estaba porque no podía, no Todavía porque no haya está. querido. Y esto fue recién. Y todavía están viviendo esto. Hay que entender que Jocelyn, además, Carmen Gloria, tiene una afección importante a la columna y que la tiene con licencia. Hace mucho tiempo. Pese a eso, se las arregla, teje, busca. Además, el agresor está cerca y mantiene mucho contacto con Carla, Sí, porque es mi papá. cosa que para ella es muy doloroso también, no porque tenga contacto, sino por cómo influye en el pensamiento de su hija. Entonces están atrapadas en una mamá que está tratando de dar todo lo que puede y en este momento sin terapia, sin reparación, preocupada de sobrevivir, no puede más. Y una hija que le duele, que la mamá no pueda darle más. Pero no es porque no quiera, es porque no puede. Y en medio está también este fantasma, que me imagino que además debe asustar un poco a doña Jocelyn el verlo tan cerca. Totalmente. Pero ella es la que le habla. Y afectarle que se acerque a Carla Señorita. con una búsqueda. Es que Es que no está entendiendo. Y lamentablemente en este país aún hay muchísima gente que no entiende cuál es la simbiosis que se produce entre la víctima y el victimario. Usted acaba de sonreír irónicamente nerviosa, porque ella no. le habla, porque ella no se lo comunica. malinterprete. Por favor, no lo malinterprete porque yo no me estoy No malinterprete, porque estamos hablando Pero, de algo por que es favor, no lo gravísimo, haga, porque- porque estamos hablando del miedo que se produce en las víctimas, que es terrible, y que es el nexo, es esa atadura entre víctima y victimario. Cuesta tanto romperla, que muchas veces son ellas las que le abren la puerta y estos señores terminan matándolas. Y la sociedad generalmente no entiende y trata de tontas a esas mujeres, las trata de que si uno quiere salvarse o que no se salve. Y ella cuando me trata de tonta a mí, no, o sea, es todo el tema de mi papá contra ella. O sea, eso es lo que yo veo. ¿No es el tema de su papá contra eso, ella? no. Le hago yo la pregunta a la inversa. ¿Su papá no tiene nada que ver con esto que está pasando acá? Mi papá lo único que está haciendo en este momento es poder cambiar lo que hizo conmigo. Y por eso yo quiero cambiar con ella. Su papá lo único que está haciendo es Usted no tratando de conoce a mi papá, exculpar así lo que que no no puede sabe. reparar de la forma... Es que no conozco a su padre, por supuesto que no, pero estoy viendo su actitud en defensa de él y tengo un antecedente penal en contra de él, que es una forma de conocer a alguien, Claro, pero... saber quién es. Además que probablemente, a través tuyo, está buscando triangular Pero por y supuesto. seguir haciendo daño. No, Que es lo que ¿sabe pasa por con qué los se lo digo? agresores Porque cuando ha pasado muy poco tiempo. Y cuando tienen una víctima es que no entiendo ha a lo que se podido ser refieren con poco reparada. tiempo. No entiendo. Es que La orden de alejamiento es de 2024, estamos en el 2025. Claro, y ellos se Eso separaron es- en el 2014. ¿Sabe cuánto demora una víctima en recuperar, Señorita, es que en lo que pasa es recuperarse que... de la violencia? Lo que pasa es que yo, en este caso, no logro entender por qué entonces si ella puede hacer todo eso conmigo. O sea, a ella la trataron de tonta, ella me trata de tonta a mí. La trataron de inútil, ella me trata de inútil a mí. Entonces, yo entiendo lo que me está diciendo, pero entonces, ¿qué se supone que hago yo? Si ¿Tengo eso que pasa, aguantarlo? ¿Tengo es que nuevamente- seguir aquí? Si eso pasa, es nuevamente una muestra más de que fue violentada. Porque muchas veces Entonces pasa... yo no lo estoy siendo. O sea, en las esta- veces que ella me ha pegado, que me ha tirado Yo agua, lamento que no, no esté es- no ha sido- escuchando nada de lo que estamos ¿Y por hablando. qué no me puede escuchar a mí lo que lo estoy diciendo yo? Porque lo que usted dijo, yo lo recogí, lo analizamos con Pamela, hablamos de la falta de terapia de su madre y ahora estamos en el mismo punto como que no hubiéramos dicho nada. Entonces, si yo la escucho una vez, le damos una respuesta y una explicación y usted retoma el tema, es una conversación sin sentido. Lo retomo porque yo estoy acá porque de verdad que no logro estar bien. O sea, yo... Se lo dibujo.
A ver si me entiende. Y ojalá que esto sea visto también en la casa con harta detención, con harta amplitud de mente, porque uno de los grandes obstáculos para erradicar la violencia contra la mujer es que las propias de mujeres no estamos entendiendo lo que viven las mujeres violentadas. No, yo lo sé perfectamente Estoy hablando porque- con la gente de su casa y no estoy hablando de su caso en particular. Si las propias mujeres no entendemos lo que pasa con una mujer que sufre violencia, si el círculo más cercano, que es lo que hemos insistido desde hace años, no entiende lo que pasa con una víctima que sufre violencia, no avanzamos. No lo vamos a lograr. No avanzamos. Y eso es lo que está pasando, que es evidente en nuestro país, y por eso las cifras de mujeres violentadas no disminuyen. Las cifras de femicidio no disminuyen en nuestro país, porque todos actuamos como cómplices, culpando a la víctima, pidiéndole a la víctima que haga denuncie, que tome decisiones, que se empodere sola. Que se haga cargo ella de todo. Y la víctima pierde la capacidad de hacerse cargo. Estamos hablando de la violencia contra la mujer porque la violencia contra los hombres también existe, porque cuando hablamos de este tema tienden a decir, sí, también hay hombres que son violentados, sí los hay, y es igual de aberrante que violentar a una mujer. Sin embargo, las cifras, las estadísticas, los estudios que se hacen respecto a la violencia contra la mujer es muchísimo, muchísimo más alta que la violencia contra el hombre. Y por lo mismo es un tema que como sociedad nos debe preocupar. Cuando una víctima, una mujer de violencia, empieza a relacionarse con un victimario, esto es un proceso que tiene varias etapas y lo hemos explicado a Pamela. Primero está la etapa de la dependencia, ¿cierto? En donde aísla a la víctima, en donde le hace sentir que no hay nadie más en el mundo que él, en donde se prepara para actuar sobre seguro. Viene el descrédito, disminuir la autoestima y finalmente viene el ataque. Entonces esto no pasa ni en un día, ni en unos días, ni en un mes, puede incluso demorar años. Y una vez que pasa, se transforma en un círculo. Te hago dependiente de mí, te aíslo de tu grupo cercano, te disminuyo la autoestima y cuando ya lo he logrado, viene el ataque. Después del ataque pido perdón y la víctima vuelve a confiar y se repite este ciclo. Y en eso estamos en un ciclo eterno. Cuando hablamos de dependencia, esta dependencia puede ser emocional, y lo es, pero también la más importante y uno de los grandes escollos es la económica. Muchas víctimas no se van porque no tienen autonomía económica para sobrevivir o porque no tienen para ayudar a sobrevivir a los hijos. Entonces se quedan viviendo este eterno ciclo que no solamente termina por destruirlas, sino muchas veces, como lo hemos dicho, incluso matándolas. Cuando una víctima logra denunciar o salir de acá, está dañada porque esto sigue existiendo, aunque este señor lo hayamos aislado y lo hayamos sacado. Y eso hace que las víctimas contesten el teléfono, abran la puerta, retiren las denuncias. Antes las retiraban cuando no había evidencia y no iban a ratificar porque antes había que ratificar. Que incluso no se cuiden, no tengan autocuidado de buscar terapia, de buscar ayuda, no sean capaces muchas veces de hacerse cargo de cosas tan evidentes como, por ejemplo, los hijos o su propia vida. Porque esto no se termina cuando sacamos a este señor. Entonces, después que sacamos a este señor, todo esto puede vivir con la víctima muchísimos, muchísimos años posteriores. Cuando una persona estaba metida dentro de este ciclo, ella o los hijos, probablemente, a pesar de que era víctima, haya adquirido conductas del victimario y las repita en el tiempo. Conductas como el descrédito, el tratar mal, Enojarse el más de la cuenta. invisibilizar, los gritos. Por eso que una víctima también necesita terapia, porque con el tiempo la víctima, y Pamela lo ha enseñado 1000 veces,
y los estudios así lo demuestran, puede en una nueva relación tener el papel incluso de victimario. Silencio. Puede en una nueva relación tener el papel incluso de victimario. Eso fue lo que Pamela le explicó hace muy poco rato, en forma mucho más somera y sin el dibujito, pero eso es lo que estábamos diciendo. Nosotros no estamos justificando que su madre le la trate a usted en forma incorrecta. No estamos justificando que su madre invisibilice los actos que a usted pudieron haberle dañado. Estamos explicándole que su madre y ustedes, hijas de esta relación, que convivieron con un señor que según los tribunales sí ejerció un maltrato habitual y constante durante muchísimos años, es muy probable que la señora y sus hijas tengan conductas de este señor. Y eso no se pasa porque este señor lo hayan sacado de la casa. Eso solo se pasa con una terapia. Es todo tuyo. Básicamente lo que explica Carmen Gloria es que todo lo que está pasando entre ustedes es consecuencia de esta violencia que vivieron. Es una consecuencia. Y cuando hay una consecuencia de un acto de un tercero, yo no tengo la culpa. Lo que yo sí tengo que hacer, eso es muy importante, es hacerme cargo y buscar sanar y repararme. Porque de lo contrario, este círculo que se infiltró en su familia va a seguir de alguna u otra manera dañándolas. Pero necesita una terapia, necesita empoderarse, necesita transformarse en una mamá fuerte para que pueda ser contenedora, que es lo que pide su hija. Pero eso no lo puede hacer sola, Carla. No es como que yo despierte un día y diga, voy a sanar de todo esto que me pasó. Por eso yo le he intentado No ayudar. desaparece. Necesitan ayuda. Tu mamá, Y ayuda especializada, ¿no? especializada, tu mamá es una mamá que quiere mucho a sus hijas, pero está tremendamente dañada por todo lo que pasó. No Está haciendo lo que consiguió. puede hacer, no lo que quiere. Y es muy distinto cuando una mamá hace lo que puede a cuando hace lo que quiere. Esto es todo lo que ella ahora puede hacer. ¿Por qué? Porque está dañada. Va a sonar súper gráfico, pero está rota. Necesitamos pegarla y reconstruirla para que pueda darte lo que tú le pides, pero le estás pidiendo algo que ella no tiene ni siquiera para ella misma. Por lo tanto, no lo puede dar. Muchas gracias, Pamela. Mientras estábamos desarrollando este caso y tratábamos de explicar y hablar sobre un tema tan importante que nunca está de más tratarlo y explicarlo, que es la violencia contra la mujer, nuestro equipo de producción hizo algunas gestiones entendiendo que lo que usted necesita, su hija ya tiene una terapia, nos contó, y con supervisión especializada, nos contactamos con el Centro Psicológico Verdán. Y don Felipe Torres nos ofreció gentilmente realizar esa terapia. Así que, terminado este caso, la producción del programa le va a entregar los antecedentes para que se ponga en contacto con ellos lo antes posible y inicie esta terapia sanadora que le va a permitir tener otra mirada sobre la relación de su hija, con su hija, otra forma de enfrentar la vida y recuperar lo que hoy día que seguramente tiene trabado, bloqueado o deformado a raíz de esta historia terrible que le tocó vivir. Después de eso, vuelvan a conversar. Sí, eso es lo que necesito, estar bien sana para que ella también esté bien, para que pueda estar... Si usted está bien, ustedes dos van a estar bien. Y su otra hija va a estar bien. Y su futuro va a estar bien. ¿Está explicado ahí? Si no, esto se va a repetir en el tiempo. Y van a resultar dañados todos. Usted, sus hijas, sus nuevas parejas, su círculo cercano, todos. Manténganse lejos de este caballero, está con una orden de alejamiento y sé que tienen audiencia para revisar el desacato en el que ha incurrido en este último tiempo. Será a cargo del tribunal que se revise. Evite contacto con él, evite conversaciones con él, porque mientras usted no esté sana, cualquier contacto con él puede ser un inminente peligro.
Si su hija y la terapeuta de su hija considera que ella sí puede hablar con el padre, no es su asunto, es asunto de ella. Y yo con esto cierro la audiencia. La innovación, el liderazgo y la mirada femenina se tomaron la región del Biobío este 2025. La segunda versión del Women Open Innovation reunió a mujeres del ámbito público y privado que están transformando la ciencia, la tecnología y la ingeniería desde el sur de Chile. Una instancia de conversación y de acción que puso como foco el rol de las mujeres en la innovación y el futuro. Y nuestro equipo, por supuesto, que estuvo ahí en Concepción para vivir de cerca esta inspiradora experiencia. Un encuentro de colaboración, diálogo e ideas puestas en acción. Así se vivió el Women Open Innovation 2025 en la región del Biobío. Un evento de 2 días en que agentes del mundo público y privado se unieron para abrirle espacios a las mujeres y a las niñas en la ciencia. Jornadas de conversatorios, talleres y actividades con un objetivo claro: potenciar la innovación femenina en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, porque fortalecer el liderazgo de las mujeres en las regiones es fundamental para el desarrollo de los territorios, pero también para cementar nuestra presencia en distintas áreas que históricamente se han considerado masculinas. El Women Open Innovation es una plataforma que principalmente busca visibilizar a las mujeres que están en la innovación. Nuestro principal propósito además es motivar a las niñas para que efectivamente puedan ver estos role models que junto con ellas pueden avanzar y tomar esta decisión de entrar a estas carreras que son las carreras del futuro. Tenemos la oportunidad de levantar el talento que está en las regiones y mostrar de Chile para el mundo también dónde están las mujeres que están haciendo esta innovación y también sumar a otras que efectivamente no están viendo las oportunidades que se presentan en este ámbito. Por eso es que la jornada comenzó con una visita a terreno en la que un grupo de estudiantes de ingeniería pudieron conocer desde adentro el trabajo que en un futuro sueñan con realizar dentro de la industria forestal, donde fueron recibidas por trabajadoras de planta quienes compartieron sus experiencias y les dedicaron un mensaje a ellas y a todas las niñas que se están preparando para seguir sus pasos. A todas las niñas que nos están viendo, quiero invitarlas a que sueñen en grande. Podemos asegurarles que los espacios laborales hoy se están preparando para ustedes. Necesitamos su talento, necesitamos que se desafíen a ser parte de industrias que a lo mejor hoy no creen que son o pueden ser parte. Las empresas han evolucionado en lo que es la cultura, en lo que es equidad de género. Hoy día cualquier mujer puede entrar en cualquier cargo. No hay trabajo que sea solo de hombres. Acá es todo por igual. Las mujeres tenemos espacio acá en la industria, somos todas igual de capaces. Hay que aperrar siempre, dar todo lo que uno tiene y siempre demostrar lo contrario si te dicen que no puedes. Siempre van a haber obstáculos, pero ustedes pueden. Atrévanse a tomarlos así como yo también lo tomé. Y es que destacar a esas mujeres que están construyendo el camino es darle referentes a las líderes del mañana. Niñas como Constanza, Isidora y Josefa, quienes desde sus colegios ya están marcando presencia desde otra área de la innovación, la programación y la tecnología. Y como sus voces también importan, la segunda jornada del Women Open Innovation estuvo dedicada a ellas. Con un evento en el que pudieron presentar sus proyectos, fueron premiadas, hicieron redes y se inspiraron entre sí para seguir transformando el futuro. Estas oportunidades son muy importantes, ya que me hace ver que como país al menos somos muy revolucionarios en el tema de lo que es incluir a la mujer. Nos hacen demostrar cómo somos, lo que podemos dar al mundo y la forma en la que podemos cambiar lo que es nuestro presente. Son espacios para que nosotras como mujeres podamos seguir desarrollando estas ideas que tenemos, en especial en áreas STEAM. Todas estas instancias nos ayudan a seguir creyendo en nosotras mismas. Esto nos va a llevar a un futuro que todas podamos liderar, crear e innovar, que es súper importante porque la mujer tiene muchas cualidades como para poder destacarse en todas las áreas que existen en el mundo laboral y universitario. Estas son instancias que no solo te hacen poder inspirarte y intentar cumplir esos sueños, sino que puedes ayudar a otras personas a cumplirlos, apoyarlas y conocer a mucha más gente. Los milagros no les suceden a todos y estas son instancias en las que nosotros podemos propulsar estos milagros.
más voces, más talento, más futuro. Así cerró el Women Open Innovation 2025 en Concepción, con niñas, jóvenes y mujeres, recordándonos que el futuro se construye cuando todas tienen un lugar para crear. Nuestros especialistas, ya estamos en el estudio junto a Mario Espinosa, director legal. Director legal, sí. Director legal, sí. ya le estaba... Yo soy director ejecutivo, lo sé, no, sí, no. Ya, él es director legal de Grupo Defensa.cl. Y Felipe Torres, que sí es director ejecutivo de Centro Verdad. Bienvenidos ambos. Tenemos la primera pregunta en un audio para ti. A ver. Hola, bueno, mi consulta es la siguiente. Yo debo el CAE y ahora tengo una casa y me da miedo que me la embarguen. ¿Es posible que lo hagan? ¿Pueden embargarte por el CAE? Sí, absolutamente. El crédito con aval del Estado se cobra exactamente de la misma manera que un crédito de consumo comercial bancario, ¿ya? Se inicia con una demanda ejecutiva, se requiere pago al deudor y de ahí viene el embargo de bienes. ¿Cuál es la diferencia? Es que si el deudor no tiene bienes o no paga, hay una garantía que después el banco que financió la educación le cobra al fisco, al Estado. ¿Ya? Pero si el deudor tiene bienes, esos bienes se van a embargar y efectivamente un inmueble puede ser objeto de un embargo. Por lo tanto, ahí... El consejo entonces no es dejar de pagar, porque si no van a terminar rematándole un inmueble, es acercarse a lo mejor y buscar una solución. O sea, mira, el crédito con aval del Estado da muchas oportunidades para poder refinanciarlo. Se puede incluso repactar online ahí en la misma plataforma de Ingresa. Y lo otro es que si yo tengo una demanda, yo me tengo que defender. O sea, tú tienes que ir donde un abogado y buscar asesoría porque dentro de plazo tú te puedes defender, puedes oponer excepciones, los créditos con aval del Estado pueden prescribir también eventualmente, así es que tú ya seas judicializado. O sea, hay una alternativa de defensas que tú puedes optar. Amerita que revise su causa con un profesional, con un abogado. Así es, totalmente. Perfecto, muchas gracias. Vamos contigo ahora, Felipe, que también hay pregunta para ti. ¿Cómo identificar maltrato psicológico en una relación? El maltrato físico es bastante evidente y es más fácil de darse cuenta y denunciarlo. Sin embargo, el maltrato psicológico a veces demora muchísimos años en que alguien se dé cuenta y abra los ojos y diga, esto no es normal. Exactamente. ¿Qué tips podemos tener para identificarlo? Bueno, como bien señalas, ¿no es cierto, Carmen Gloria? El maltrato psicológico tiende a ser más sutil, ¿ya? A veces no, a veces puede ser muy, muy evidente, como insultos, denostaciones, humillaciones públicas, pero a veces toma formas mucho más subterfugiadas, más sutiles, ¿ya? Que pueden ser hacer burlas cuando la otra persona está hablando, puede ser controlar todo lo que hace, con quién se junta, con quién no está, etc. Y esas formas son más difíciles de detectar. Hay una muy común que cada vez se está haciendo más popular, entre comillas, ¿no es cierto?, que se llama gaslighting, ¿ya? Que es cuando uno le hace creer a la otra persona, ¿no es cierto?, que se está volviendo loca, o que lo que está diciendo no tiene sentido, o cómo se te ocurre, de dónde sacaste eso, cosas así. Bueno, todos estos comportamientos se pueden presentar de manera aislada, ¿ya? Lo que lo convierte en maltrato es que sea un patrón, es que ocurra de manera constante. Que son hechos reiterados, ¿no? Hechos reiterados. ¿Y cómo puedo yo buscar un diagnóstico que me dé certeza? Porque yo puedo creer a lo mejor que lo que estoy viviendo es maltrato o no estar segura. ¿Hay alguna terapia, alguna consulta, algún decálogo que ustedes revisen y puedan ir donde un psicólogo, por ejemplo, que me diga si lo que usted está viviendo es maltrato o no, lo que usted está viviendo no es maltrato? O sea, idealmente, ¿no es cierto?, el profesional que determina eso es un psicólogo. Ir a una evaluación, plantear todas estas cosas, ¿no es cierto? El psicólogo va a determinar si en efecto corresponde o no maltrato psicológico. Sin embargo, un buen tip para darse cuenta, ¿no es cierto?, si a lo mejor uno está en esto o no, es si uno, por ejemplo, siente ansiedad, siente angustia, siente temor de que la otra persona se entere de ciertas cosas, se entere de que salí con alguien, que me compré algo, ¿no es cierto? Cuando uno llega y al ver a esa persona siente emociones negativas, ¿no es cierto?, eso ya es maltrato. Perfecto. Consulte con un especialista en cualquiera de los dos casos. Ve que siempre hay que buscar ayuda profesional para salir de los problemas y no quedarse solita, porque generalmente uno dimensiona mal o toma decisiones erradas, tanto en deudas como en la violencia psicológica. Muchas gracias por su respuesta. Nosotros seguimos aquí a tu servicio.
Carmen Gloria, llegó el gran día para Angélica. Hoy la acompañaremos minuto a minuto mientras recibe el reconocimiento como una de las 100 líderes mayores 2025. Queremos que viva una jornada única y llena de cariño y sorpresas por los más de 40 años que ha dedicado a apoyar a niños y niñas de Teletón. Ya está todo listo. Angélica nos está esperando en uno de nuestros camarines para encontrarnos y prepararnos juntos antes de partir a esta ceremonia. Acompáñenme. Ya, aquí está la señora Angélica, nos está esperando. Vamos a ver cómo está. Permiso, señora Angélica. Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente. Ay, tenía muchas ganas de conocerla. Gracias, mijito, gracias. Usted es una historia inspiradora. Tome asiento nomás. Hoy día es un día muy feliz para usted. ¿Qué sintió usted cuando le contaron que iba a ser una de las 100 líderes mayores? Emoción. Por mi hijo, ellos se emocionan también. Están orgullosos de su mamá, me imagino. Sí, mi nieto igual. Sí. Mami, eres artista, me dicen. ¿Es famosa? Es famosa. Hoy día va a ser más famosa porque va a estar ahí con otros 100 líderes, personas que inspiran al país, que muestran un rol activo. ¿Usted se imaginó que a esta edad, la edad que usted tiene? No. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos el saludo de una persona que quiere darle las felicitaciones por este reconocimiento a usted y por su trabajo de todos estos años. Yo le voy a pedir a la producción que nos pase un video. ¿Ya está lista? Sí. Vamos. Entre los 100 líderes mayores, todos premios muy merecidos, hay uno muy importante que quiero destacar para mí. La señora Angélica es la más antigua voluntaria de la Teletón y ella es una de las elegidas. Y a usted, señora Angélica, le quiero felicitar por ese espíritu solidario que usted tiene. Más de 50 años como voluntaria en la Teletón. Desde los comienzos, incluso antes de que empezara la Teletón, usted ya era voluntaria de la Sociedad Pro de Ayuda del Niño Lisiado. Así que le mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Destaco su solidaridad y además el que haya sido hoy día homenajeada como uno de los 100 líderes mayores. Wow. Don Francisco le mandó, y la Teletón, otro regalo más, pues. Me dijeron que era fanática de Teletín. Muéstrele ahí a la cámara. Mire ese Teletín. Mire, acá tiene más merchandising de Teletón. Esto es para el refrigerador, pulsera. Lindo. Oiga, felicitaciones. Gracias, Usted se lo merece. Así que nosotros ahora nos vamos a ir a maquillaje, vestuario y nos vemos en el evento, ¿ya? Vamos. Pase por acá, señora Angélica. La traigo a las mejores manos del canal. Hola, mijita. Bueno, ahí mijita. está Alexa, toma asiento. Hola, mijita. ¿Vamos con todo? Vamos ya. con todo. Toma ya. asiento nomás. Y ahí la van a dejar maravillosa. ¿Cómo quedó, señora Angélica? ¿Cómo quedó? ¿Qué bonita? ¿Cómo se ve? Quedó preciosa, yo la veo. Muchas gracias, chiquillas, todas se pasaron. Vámonos. ¿Está lista? Sí, estoy ya. lista ya. ¿Listo, Gracias, dispuestos? mijita. Nos vamos a la ceremonia Conecta Mayor 2025. Ya, voy a ir al baño primero. Ya. Vamos al baño. Hola, ¿cómo estás? Les traigo aquí a Angélica, que viene a recibir su premio. Está muy emocionada, ¿cierto? Sí. Pero felices de que haya podido venir. Gracias, mi querida. Demasiado Sí. feliz. Angélica Pérez Constanzo. Muchísimas gracias a estos 24 líderes 2025. Señora Angélica, felicitaciones. Ya terminó la ceremonia, recibió su reconocimiento. ¿Cómo se siente ahora? Feliz. ¿Contenta? Sí, contenta. Oiga, y tiene aquí a gente muy importante para usted. Ellos son sus hijos. ¿Qué le pareció ver a su mamá esta mañana recibir este reconocimiento? Muy emocionada, es un orgullo para nosotros porque ella ha dedicado toda su vida a esto y lo hace con mucho cariño. Y le voy a pedir a producción que nos traiga un pequeño regalo que teníamos para usted, señora Angélica.
Se lo merece. Gracias por ir a nuestro programa, gracias por compartir con nosotros su historia y gracias por el tremendo trabajo que hace día a día en Teletón todas las semanas. Muchas gracias, lo hago con todo mi corazón. Bueno, nosotros nos despedimos así, juntémonos un poquito, vamos a despedir a Carmen Gloria que va a estar en el programa. Nos despedimos desde acá con la señora Angélica, la voluntaria más antigua de Teletón, porque este reconocimiento era sin lugar a dudas una muy buena noticia que queríamos contarle a ustedes. Así que este aplauso es para la señora Angélica. Hace algunos días o algunas semanas ya se hizo conocida la historia de María Cristina, una persona de 85 años de edad que paga contribuciones más altas que su propia pensión. Una situación que retrata la realidad de cientos de personas mayores que viven con angustia por tener que endeudarse o incluso miedo a perder lo que fue su hogar por tantos años. Les invito a ver la siguiente nota de Gustavo Luis y Jessica Costa. ¿Se imagina cumplir el sueño de la casa propia? Trabajar toda su vida para darle lo mejor a su familia, lograr finalmente pagar esa vivienda y pensar que podrá disfrutar de una vejez tranquila o tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando esa paz se rompe y se transforma en una verdadera pesadilla por el pago de las contribuciones? Una situación que tiene en aprieto a miles de personas mayores en nuestro país, quienes, a raíz de sus bajas pensiones, han tenido que endeudarse para cubrir este impuesto que muchas veces es mayor incluso que sus propias pensiones. Viviendo entonces con el temor constante a perder su hogar. Esta es la historia de María Cristina, una mujer de 85 años que vive en la comuna de Vitacura y que representa la angustia de esta situación. Los invito a conocer su historia. Yo llevo casi 53 años viviendo aquí en Vitacura. Mi marido trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos. Entre varios hicieron una cooperativa para comprarse casa. Eran unos potreros llenos de hoyo, cosas así. Fue mucho sacrificio porque nos vinimos a vivir con maestros, con todo, entonces fue harto sacrificado. Yo trabajaba y cuando uno trabaja no tiene el problema que hay ahora, ¿ves tú? Que resulta que uno recibe un buen sueldo, pero al jubilarse le pagan casi la tercera parte del sueldo que recibió. Ahí es donde empiezan todos los problemas. Uno ya va siendo adulta mayor y empiezan los problemas de plata. Tú ibas al supermercado y con 100.000 pesos llenabas un carro. Claro. Ahora vas al supermercado con 100.000 pesos compras 3 o 4 cositas. Está todo más Entonces caro. está todo más difícil. La vida está más difícil y más encima pagar contribuciones, Sí. yo encuentro que ya es mucho. Y además pasa algo dentro de su vida que también me imagino que genera un cambio. Usted hace 17 años también pierde a su esposo y usted queda viuda. Me imagino que ahí también pierde a un compañero con el que luchaban juntos en la vida. Justamente, claro, le dio un derrame cerebral y quedó imposibilitado. Duró 6 años. 6 años los cuidé. ¿Sabes lo que es eso? Y sigo aquí luchando. Pucha, pensando, ya, ¿cuánto iré a recibir como para pagar? Porque no solamente en la contribución, en la luz, el agua, el gas, se junta todo. ¿Cuánto paga usted de contribuciones, señora María Cristina? Ahí tengo las boletas, 440 y tanto. 440 y tantos Claro. mil pesos. ¿Y su pensión es de? De pensión saco 400 y tanto. Pero pedí un préstamo en la caja hace unos meses atrás para pagar justamente las contribuciones porque está atrasada y me quedé con 300.000 pesos. Ya, porque se está pagando ese crédito. Claro. No le alcanza, no da los números. Por eso te digo que uno se encalilla y no sale nunca. O sea, cuando esté en la tumba nomás voy a dejar de pagar. Yo creo. No sé si en algún punto usted se imaginó que iba a ser así su vejez. Nunca en la vida pensé que iba. Yo dije, ya cuando tenga más años voy a viajar aquí, acá. Me pasé todos esos rollos sin saber lo que iba a sacar de jubilación. Usted, su caso se ha hecho conocido en la última semana en varios medios de comunicación. Y usted habló de una pobreza encubierta aquí en Vitacura. Justamente, que hay montones de viudas en la Villa El Dorado
muchas profesoras que también al jubilar le baja montones lo que reciben y tienen que estar pagando, entonces muchas personas tienen ese problema. Aquí en realidad hay una pobreza encubierta. Lógicamente que ha llegado gente que se han arreglado las mansiones, que se han hecho cosas, pero no toda la gente tiene plata. La mayoría de las personas de aquí son de la clase media. ¿Y cómo lo hace usted para mantenerse en pie? Mira, como te digo, tengo mucha fe en Dios. Y bueno, y mis cosas, pues me gustan las plantas, la pintura, y ahora que estoy haciendo estos maceteritos de plástico, que ojalá me vaya bien, a ver qué pasa, pues. ¿En algún momento usted pensó que podía perder su casa a raíz de las deudas de contribuciones, por ejemplo? Y según escuché en la tele y varios comentarios que habían personas con 3 meses de atraso que le quitaban las casas. Entonces me dio miedo y por eso pedí un préstamo en la caja para poder quedar al día con las contribuciones. Por lo menos hay una pequeña ayuda que nos da la municipalidad. De Vitacura. De Vitacura, claro. Da un tanto 2 veces en el año. Porque si usted no recibiera este beneficio de la municipalidad, ¿cómo olvida. sería su vida? Peor todavía, de lo que es. O sea, cuando me dan ese beneficio pago las deudas. Y así me doy vuelta, pues. Una bicicleta, como le dicen los chilenos. Peor que una bicicleta, como una moto me doy vuelta. Señora María Cristina, ¿qué le gustaría que pasara con el tema de las contribuciones? Que a las personas adultas mayores de los 70 años para arriba y que a uno le eliminen las contribuciones. Si no solamente son las contribuciones, hay que comer, hay que vestirse, tanto que se sacrificó para tener sus casas y tener que seguir pagando prácticamente, que nunca la casa es de uno. Difícil quedar indiferente a estas historias y por lo demás no son hoy excepcionales. Chile está envejeciendo rápidamente y la cantidad de adultos mayores que se encuentran en esta situación no es menor. Y aunque fuera uno, siempre vale la pena analizarlo, conversarlo y tratar de buscar una solución. Ya estamos en el estudio con nuestro querido Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, y Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, que echábamos de menos. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bienvenidos a ambos, Mario, también tú. No, muchas gracias por la invitación. Oye, hablábamos y mientras veíamos las notas, nosotros conversábamos lo que es inevitable. Si bien en el caso de la historia que les mostramos, recibe un apoyo bien importante de la municipalidad donde se encuentra esta vivienda, lo que le permite a ella ir cumpliendo con estas obligaciones o con estas responsabilidades que tiene, sin duda que es un tema tremendo, porque la ley solo hace excepciones, Mario, respecto a las personas que están en una condición socioeconómica compleja, ¿no? O cierta calificación. Claro, efectivamente, estableció esta ley que está sujeta a requisitos que son muy precisos y muy objetivos. ¿Ya? Primero, en el caso de mujeres, que tú tengas 60 años o más. En el caso de hombres, 65 años o más. Que tus ingresos en el último año, al 31 de diciembre del año anterior, hayas tenido ingresos hasta 13,5 UTA o menos. ¿Cuánto es eso? Más o menos 11.200.000 pesos, 950.000 pesos mensuales. Mensuales. Si tú estás en ese caso, tienes un 100% de exención, ¿ya? Pero si tú estás entre 13,5 UTA, unidad tributaria anual, hasta 25, pero hasta 30 UTA, que son más o menos como 25 millones de pesos, esto es anualizado, pero si lo llevamos al mes, entre 950.000 pesos hasta alrededor de los 2 millones, tú accedes al 50% de exención, ¿ya? Entonces tenemos edad, tenemos ingreso y el tercero es el avalúo. Y ahí es donde topamos. Ahí donde topamos, porque el avalúo... En el caso de doña María Cristina, ella tiene un ingreso muy inferior a los 950, pero el avalúo de la propiedad es la Ella cumple edad, cumple ingresos, el problema fue el avalúo. Es hasta propiedades que no son agrícolas, porque las agrícolas no están comprendidas dentro de las exenciones, hasta 224 millones de pesos de avalúo fiscal. Y en el caso de doña María Cristina tenía un avalúo superior, por eso que no pudo acceder a ese beneficio. Sin tener una, y con el respeto que me merece, sin tener una casa que sea una casa de extremo lujosa, sino que es una casa que quedó ubicada en un barrio que subió mucho la plusvalía. En un barrio con mucha plusvalía, efectivamente, y ahí hay
tenemos un problema sobre el procedimiento y la metodología de la evaluación que se hizo. Probablemente ella pudo haber reclamado de ese avalúo, obviamente no sabía y no lo hizo y el plazo precluyó. Y por lo tanto llegamos a situaciones como la de doña María Cristina que parecieran ser muy injustas y del lado humano sí que lo son, por supuesto, pero lamentablemente la ley estableció criterios muy objetivos y en el caso de ella sobrepasaba el avalúo máximo. En el caso que tú tengas más de una propiedad, el total de las propiedades que tú tienes es hasta 230 millones de pesos. Si tú tienes una, dos o tres, esas tres no debieran superar 230 millones de pesos el total para poder acceder a las exenciones. Ya, o sea, lo primero, como dejar claro cómo funciona, lo tenemos claro. Lo segundo, establecer que además yo puedo apelar de ese avalúo que se realiza cada cierto periodo por el Servicio de Impuestos Internos, porque sobre ese avalúo es que me aplican la tasa de contribuciones o el impuesto territorial. Exactamente. Y lo tercero, si ya se generó la deuda, si ya tengo una deuda con la tesorería o el Servicio de Impuestos Internos a raíz de las contribuciones, del no pago a las contribuciones, ¿puedo solucionarlo de alguna manera? Puedes solucionarlo. A ver, primero el no pago de contribuciones da inicio por parte de la tesorería a un procedimiento de cobranza que generalmente va destinado al remate. ¿Ya? Ese es el riesgo que existe. Ahora, en ese camino, primero no es automático, es un juicio, uno puede defenderse, pero además en el camino uno siempre puede pedir la posibilidad de acceder a convenios de pago. Otra opción, las contribuciones podrías renegociarlas a través de la ley de insolvencia. ¿Ya? Podrías tú optar si es que tienes otras deudas y puedes renegociar todo junto. Y eventualmente defenderse en ese juicio tributario por parte de la tesorería y en algún momento llegar a un acuerdo si es que en el momento en que te exigen hacer un convenio no tienes la posibilidad económica de hacerlo, pero sí en el camino, a través de una defensa, se puede lograr un tiempo y un plazo que te permita poder cumplir con los requisitos para poder hacer un convenio. ¿Sabes qué? Escucharte, siendo incluso yo abogado, pero mi querida Marisol, a mí me abruma. Entonces pienso... qué injusto es, ¿no? De haber trabajado toda tu vida, incluso haber sido a lo mejor un profesional exitoso y haber tenido ciertos fondos para lograr tener una buena casita donde creaste tu familia. Y hoy, cuando ya estás grande, cuando ya estás en la última etapa de tu vida, cuando uno, como decía doña María Cristina, o quiere viajar, o quiere descansar, o quiere estar tranquilo, tengas una deuda que se te hace irremontable porque supera tus ingresos y tengas la angustia de tener que pensar que probablemente te quiten tu casa. Y acá uno suele ver en la consulta dos áreas. La primera es algo que en el adulto mayor es súper obvio, pero uno se lo olvida. Y que el adulto mayor está en una etapa en donde hay pocas instancias en que uno sepa que hay certeza. Entonces, la certeza de la casa, que yo trabajé, la pagué, etcétera, es una de las únicas certezas que quedan. La salud más o menos, la familia más o menos, pero la casa sí. Y tiene que ver con lo que yo fui, con lo que yo soy y con lo que yo voy a legar. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra identidad. Por tanto, el remecer esta parte de nuestra identidad es súper fuerte para el adulto mayor. Y por otro lado, va de la mano con este aumento del cortisol, del estrés de, pucha, escucho todo lo que hay que hacer y cómo lo voy a hacer y lo hago sola y qué pasa si no me escuchan, etcétera. Eso aumenta la probabilidad de tener más depresión a esta edad o tener más angustia generalizada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas dos áreas. Marisol, voy a ser bien honesta porque en estos tiempos que corremos donde la crítica es despiadada y es tremenda, estamos hablando de personas que lograron una buena situación económica durante su vida laboral activa. No, y mucho escucha uno muy recurrentemente, bueno, que vendan la casa, entonces se cuenta tantos millones y se vayan a otra casa más chica. ¿Es algo que desde la psicología se recomienda con una persona mayor, con una persona de sobre 70, 80 años? Absolutamente no. Si es que no es la última opción, mover a un adulto mayor de donde está su sentido de pertenencia, su identidad, sus recuerdos, todo lo que lega, no es la mejor idea, porque hay que partir de cero, hay que acostumbrarse de cero. Las redes neuronales, la neuroplasticidad, como decimos nosotros, que es crear nuevas conexiones, ya no es tan rápido como cuando se era más joven. Entonces el cambio le puede costar más y puede tener más estrés, etcétera. Entonces lo recomendable es ojalá no hacerlo. Ya, esa cosa que a veces es la solución más práctica, no necesariamente es la mejor.
O sea, a veces yo entiendo que por estrés de los hijos que dicen, ay, pero mamá, vende la casa y vente a vivir conmigo, pero toda esa adaptación puede ser muy traumática para el adulto mayor. Puede crear un estrés postraumático. Por lo tanto, lo principal en este caso yo diría tratar de ver un plan A, de solucionar o hacer esto más manejable, incluso con un poco de deuda. Puede ser que la señora María Cristina diga, ya, pero yo tengo el control y si tengo que pagar 50.000 pesos mensuales y me quedo con 250, ya, con eso yo lo puedo hacer y yo me siento más segura de mí misma y más valiosa a esta edad, etc. Pero el moverle todo su sentido de identidad en este minuto yo creo que no es positivo. Un problema que es cada vez más frecuente en nuestro país y que en otros países desarrollados sí ha tenido solución. Hay distintos modelos que han buscado una solución para los deudores de contribuciones cuando son personas adultas mayores. En Chile es una conversación pendiente aún en nuestro Congreso y ya que tenemos nuevos candidatos, ya que hay nuevos diputados, nuevos senadores, quizás alguno nos escuche por ahí y decida hacer de esto una nueva batalla para ver una modificación de ley que se haga cargo de este tremendo problema. Nosotros seguimos aquí, siempre a su servicio. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes.